Hola, buenos días. Soy Ana Vila y hoy vamos a ver el caso de Jamie. Jamie es un perro cruce macho castrado de 8 años de edad, vacunado y desparasitado de Valencia, que vino referido al servicio de neurología por un cuadro de convulsiones, colapsos sincopales progresivos e intolerancia al ejercicio de 8 meses de evolución. Digo evolución porque antes previamente había presentado colapsos sincopales en los que el perro perdía la consciencia, pero durante el último mes han evolucionado hasta ser convulsiones generalizadas. Además, tiene una historia crónica también de 8 meses de duración de polifagia, poliuria y polidipsia. En las pruebas realizadas hasta el momento se ha realizado un hemograma y bioquímica básicas que no presentaban alteraciones, una T4-TSH en este último mes que también presentaba valores dentro de rango, una serología Leishmania que resultó negativa, una ecocardiografía y estudio Holter sin alteraciones y también en el último mes por las convulsiones una resonancia magnética de cráneo también sin ninguna alteración. Actualmente se encuentra en tratamiento de fenobarbital, Pexion, sin ninguna mejora clínica evidente. En cuanto al examen físico general, destacar una alta condición corporal de 8/9, un estado mental deprimido, estaba atento, pero mantenía una debilidad generalizada. Las mucosas eran rosadas y el TCR era menor de 2. La frecuencia cardíaca y respiratoria eran normales, no se auscultaron alteraciones en la auscultación cardiopulmonar, el pulso era normal, estaba normotérmico y la palpación abdominal tampoco había más alteración que una condición corporal alta y una grasa abdominal patente. No se evidenció ni dolor ni alteraciones en las articulaciones. El examen neurológico era completamente normal y no presentaba anormalidades relevantes más allá del estado mental deprimido. Se realizó una bioquímica para ver si había alguna alteración después de añadir el fenobarbital y solo se vio un hemograma sin alteraciones y una bioquímica con un aumento moderado de la fosfatasa alcalina. En el ureanálisis se observó una densidad baja de 1010 con una cruz de proteínas y en la gasometría venosa lo único destacable es que tenía una hiperlactatemia leve, el resto sin alteraciones reseñables, incluido el calcio ionizado que se realizó. En Jamie, el diagnóstico diferencial principal es el de colapso, intolerancia al ejercicio progresiva y la historia de convulsiones no responsivas al tratamiento, además de la polifagia, poliuria, polidipsia. Por eso, el diagnóstico diferencial que realizamos es el de colapso sincopal junto con la intolerancia al ejercicio. Cuando tenemos estos casos, es importante tener en cuenta que puede ser debido a causas neurológicas, enfermedades neuromusculares, un colapso inducido en el ejercicio en algunas razas. No podemos descartar tampoco causas cardíacas, sobre todo estructurales o arritmias como los bloqueos atrioventriculares, la fibrilación atrial y no podemos tampoco descartar episodios vagales, sobre todo en pacientes con mucho dolor abdominal o en pacientes que sufren de BOAS. Tampoco podíamos descartar causas respiratorias como BOAS, colapso traqueal, hipertensión pulmonar y en zonas endémicas, por ejemplo, Dirofilaria imitis o Angiostrongylus. Y por último, causas metabólicas como son una intoxicación, aunque era menos probable debido a la historia crónica de Jamie, hipodrenocorticismo, hipoglicemias, shunt portosistémico o hipocalcemia. De entre estas causas no podíamos descartar convulsiones idiopáticas y las causas, por ejemplo, cardíacas o respiratorias eran menos probables ya que se había realizado un estudio previo de ecocardio con Holter. No obstante, nos lo quedamos en hospitalización para observar la evolución y para realizar pruebas. Cuando estaba en hospitalización, Jamie presentó un episodio convulsivo y en el momento en que pasaba se le realizó una determinación de glucosa y se observó una hipoglucemia grave de 40 miligramos de cilitro. Al ponerle un bolo de glucosa, estas convulsiones cesaron. Así pues, del diagnóstico diferencial nos centramos mucho en las causas metabólicas y en concreto en los de la hipoglucemia que hasta ahora no habían sido investigados. De entre las causas de hipoglucemia, destacar que existen la sepsis, poco probable por la historia crónica, neoplasias secundarias a ejercicio extremo o síndrome del cazador era poco probable porque él tenía intolerancia al ejercicio y no era un perro muy activo.
hepatopatías graves o shunts portosistémicos también pueden producirla, al igual que el hipoadrenocorticismo. Esto, junto a una historia de apatía, nos puede dar una pista. No obstante, no se había observado, ¿no?, una ausencia de leucograma de estrés, no tenía eosinofilia, entonces por la edad también era poco probable. Por otra parte, no podemos olvidarnos, ¿no?, además de las neoplasias, de aquellas concretas que producen insulina, como son el insulinoma y algunos efectos paraneoplásicos de los GIST, ¿no?, que son tumores que antes se crean leiomiomas y surgen en el sistema gastrointestinal. Por último, no olvidarnos de toxicidades como la del xilitol por efecto rebote y las iatrogénicas, como por ejemplo son la administración de insulina o errores laboratoriales. Fijándonos más en la bioquímica que habíamos realizado, se vio que la glucosa, en todas las analíticas que tenía durante estos 8 meses, siempre estaba en rango. Por ejemplo, la que teníamos en nuestro centro era de 63, pero siempre estaba en un rango muy, muy bajo. También se realizaron ácidos biliares que resultaron normales y pareado, y esto es muy importante ya que la insulina sérica no sirve de nada a no ser que esté pareada con una glucosa. La glucosa, cuando la tenía de 40, tenía una insulina sérica muy, muy elevada. Esto es diagnóstico de un insulinoma. ¿Por qué? La mayoría de insulinomas producen una hipoglucemia y si se monitorizan durante 12 horas, generalmente dan la cara. Es importante realizar la medición de insulina pareada con la misma, ya que si se demuestra hipoglucemia, la insulina debe de estar o bien totalmente disminuida o bien en un rango muy, muy bajo. Si está normal o alta, es diagnóstica de insulinoma. El insulinoma son neoplasias de células beta-pancreáticas que tienen una secreción autónoma y excesiva de insulina y esto produce hipoglicemia. Normalmente existen unos mecanismos compensadores que tenemos que tener en cuenta, como son la inhibición de la insulina y las hormonas contrarreguladoras. Estas son importantes conocerlas porque muchas veces son la base del tratamiento. Entre ellas, la primera y la que más destaca es el glucagón, las catecolaminas, ¿no?, como la adrenalina, etcétera, la GH y por último los glucocorticoides. Como os he dicho, es súper importante tener la insulina pareada porque en animales sanos la secreción de insulina se inhibe por completo cuando la glucosa está por debajo de 80. La secreción de insulina en estas neoplasias, ¿no?, insulinoma o GIST, es independiente, no hace caso ni de la glicemia que tengas ni de estas hormonas contrarreguladoras y además persiste a pesar de la hipoglicemia. Así que una insulina, ya os he dicho, normal o elevada es diagnóstico de un insulinoma. En cuanto al diagnóstico diferencial y signos clínicos, las insulinas elevadas o dentro del rango de referencia, cuando se observa una hipoglicemia, es diagnóstico de un tumor secretón de insulina. No os aconsejo que hagáis ratios de glucosa e insulina porque tienen poca sensibilidad. Por ello, no se recomienda utilizarlos de manera general. Me gustaría destacar también los signos clínicos del insulinoma porque generalmente vienen por convulsiones, colapsos, debilidad generalizada, tremores, ataxia, intolerancia al ejercicio y un pequeño porcentaje de estos perros, como en el caso de Jamie, también presenta polifagia, polibria, polidipsia y obesidad. Por eso, muchas veces vienen por cuadros neurológicos o vienen al servicio neuro, como fue en este caso, ya que en muchas ocasiones estas convulsiones son difíciles de interpretar y ya os digo que muchas veces la glucosa está en rango, como en este caso, pero en un rango bajo. Por eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Además, ya teníamos diagnosticado el insulinoma, pero para caracterizarlo un poco más, realizamos una ecografía abdominal. Saber que en las ecografías abdominales tienen un 60% de sensibilidad en el diagnóstico de insulinomas y un 20% de detección de metástasis. Puede ser útil para respaldar la sospecha clínica de una masa pancreática y de metástasis y también para planificar la posible intervención. En este caso, en el caso de Jamie, se observó, como podéis ver en la diapo, una sospecha de un nódulo en la zona pancreática izquierda y un aumento de los linfonodos peripancreáticos y gástricos. También se realizó una punción para ver si podíamos también diagnosticarlo de manera citológica. No obstante, estas citologías vienen no diagnósticas y también realizamos un TAC. En TAC es la prueba de imagen más sensible para diagnosticar estos insulinomas, ¿no? Tiene una sensibilidad de un 80%. Generalmente es un TAC especial ya que se realiza
en 2-3 fases y la más diagnóstica es la fase arterial, ¿no? Con ello puedes diagnosticar entre un 60, 80, incluso un 90% de los casos, ya que es muy brillante en esta fase. En el caso de Jamie se realizó un TAC de tórax y abdomen con contraste en 2 fases y se vio otra vez este nódulo pancreático compatible con insulinoma, un aumento de tamaño de los linfonodos regionales y un tórax sin alteraciones. Cabe destacar que la mayoría de metástasis no se producen en el tórax, aunque en casos tan crónicos es recomendable hacerlo, ya que las principales metástasis son o a linfonodos regionales o a un hígado en un 60-70% de las ocasiones. Es decir, cuando vemos un insulinoma que lleva 8 meses convulsionando, lo más probable es que esté metastatizado. No obstante, a pesar de que estén metastatizados, se debe de realizar todo este abordaje, ya que el objetivo nunca será no el curar 100% la enfermedad, pero sí mejorar los signos clínicos, como veremos más adelante. En cuanto al plan de diagnóstico, al final la identificación de una masa pancreática con estudios de imagen puede fortalecer la sospecha, pero el diagnóstico del insulinoma se confirma siempre con un examen histológico y una atención inmunohistoquímica específica de esta masa pancreática, como hemos comentado. En cuanto a la evolución clínica y el manejo, se pararon los anticonvulsivantes en Jamie, no obstante este seguía con hipoglicemias marcadas y se realizó una fluidoterapia con suplementación de glucosa al 2,5 y monitorización continua. Durante esta crisis de hipoglucemia aguda siempre deben administrarse bolos de glucosa al 50%, un bolo lento, como hicimos en este caso de 0,5 a 1 gramo kilo intravenoso diluido, y este bolo debe de ir seguido, ¿no?, con una CRI de dextrosa del 2,5 al 5%. En estos casos hay controversia porque se debe de administrar la mínima cantidad de glucosa posible, ya que esta glucosa se cree que puede estimular, ¿no?, la secreción de insulina pancreática por los mecanismos normales, que sumado a la insulina que secreta el tumor de manera independiente puede provocar un efecto, ¿no?, rebote y empeorar la hipoglicemia y que no salgamos, ¿no?, de este bucle. Como os he dicho, en Jamie se llevó estos bolos y una suplementación de glucosa al 2,5 que después subimos al 5%. No obstante, las hipoglicemias se mantuvieron en este paciente y finalmente pusimos una CRI de glucagón. Si os acordáis, el glucagón era una de estas enzimas contrarreguladoras, de hormonas contrarreguladoras que hacen que la insulina no tenga tanto efecto. No, al final se dio un bolo inicial de unos 50 nanogramos kilo, seguido de una CRI de glucagón. El periodo de tiempo medio con las CRIs de glucagón hasta alcanzar la normoglicemia suelen ser de unas 7 horas y es súper necesaria una monitorización intensa, ya que puede tener efectos adversos. Así pues, en este caso, con un diagnóstico clínico de insulinoma y con las pruebas de imagen, el objetivo es el de disminuir al máximo los niveles de insulina y mejorar la calidad de vida y la sintomatología de estos pacientes. Así pues, siempre se recomienda realizar una cirugía para eliminar, ¿no?, esta enfermedad macroscópica, en este caso el nódulo pancreático y las posibles metástasis que se detectaron. Como os he dicho, en la cirugía el objetivo específico no es el de eliminar toda la enfermedad, el objetivo no es la curación del paciente, sino que el objetivo es realizar una cirugía de bulking en la cual extirpes todo el material posible o células que están produciendo insulina posibles para mejorar la calidad de vida del paciente y que tenga menos focos de hipoglicemia. Como os he comentado, Jamie tenía intolerancia al ejercicio muy grave, prácticamente no podía subir las escaleras que iban a su casa sin tener un cuadro de hipoglicemia o perder el equilibrio. Entonces se planeó aquí una cirugía con extirpación del nódulo pancreático secretor y de los linfonodos locales, porque como ya sabíamos, la principal parte de las metástasis ocurren en estos linfonodos. Como os he dicho, el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. Esto se consigue a través de la cirugía. Si esta no es posible o como tratamientos adyuvantes después de ella, hay ciertos fármacos médicos, ¿no?, tratamientos médicos que podemos utilizar. Entre ellos está la streptozoína. Esto es un antibiótico que destruye selectivamente las células beta pancreáticas.
No obstante, en el pasado se usaba mucho, pero ahora se usa en pocos casos debido a los efectos secundarios graves. Tiene una nefrotoxicidad muy alta y muchas veces empeora la calidad de vida antes que tratar el insulinoma. Además, he visto que el tiempo de supervivencia medio es muy parecido a otros tratamientos que vamos a ver a continuación. Por otra parte está la modificación dietética, de comida ad libitum o de forma, se tiene que poner una comida ad libitum o de forma muy frecuente, más de 4 veces al día. Se recomienda dietas con unos carbohidratos de liberación lenta o complejos. Las dietas además tienen que ser altas en proteínas y moderadas en grasas. Por ejemplo, algo que se puede utilizar son las dietas diabéticas, ¿no? O para diabéticos, ya que tienen este tipo de carbohidratos. Por último, también se pueden utilizar glucocorticoides. Los glucocorticoides también forman parte de estas hormonas contrarreguladoras y inducen a la hiperglicemia. Es el tratamiento médico más utilizado. Normalmente se inician a 0,25 o 0,5 miligramos kilo cada 12-24 horas y la dosis suele ir incrementándose hasta que los efectos secundarios, ¿no?, de esta cortisona son mayores que los que provoca el insulinoma y ya se pueden utilizar otro tratamiento médico. También existe el diazoxide, que disminuye la liberación de la insulina por parte de las células beta pancreáticas, aumenta la concentración de glucosa en sangre al aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La dosis suele ser de 10 a 40 miligramos kilo día, cada 12 horas, pero se puede incrementar hasta 3 veces al día. No obstante, los hándicaps, ¿no?, de este tratamiento es que la disponibilidad es muy limitada y también es bastante cara. También podemos utilizar otro fármaco más, que es el ocreotide. Estas son hormonas contrarreguladoras, en concreto el ocreotide es un análogo sintético de la somatostatina. Esta hormona inhibe la secreción de insulina. Los perros muestran una respuesta variable porque también inhibe la secreción de otras hormonas hiperglucemiantes, pero se puede utilizar y actualmente está más disponible que anteriormente. Por último, os he citado el artículo de Long Term Survival and Glycemic Control with Tocilizumab Phosphate and Prednisolone for Metastatic and Insulinoma, porque se ha demostrado que en muy pocos casos, pero que el Paladia puede tener algún beneficio en estos casos, tanto de forma adyuvante como para enfermedad macroscópica. El pronóstico de estos insulinomas es de un tiempo medio de supervivencia de 500 a 700 días, en especial cuando hay evidencia de metástasis. En los periodos tratados quirúrgicamente con una extirpación completa e incompleta es un factor pronóstico a tener en cuenta, y deciros que el 80% tiene una resolución inmediata de hipoglicemia. No obstante, hay muchos que esta hipoglucemia vuelve al tiempo, pero el tiempo medio sin signos clínicos después de la cirugía, en casos en que se ha extirpado toda la enfermedad no macroscópica, puede ser incluso de 424 días. Hay veces que no es así, que hay metástasis, hay enfermedad microscópica y a las pocas semanas vuelven a tener estas hipoglicemias, pero por lo menos mejoramos la calidad de vida. La presencia de metástasis, la extirpación incompleta, la presencia de hipoglicemia, al final son factores pronósticos negativos a este tiempo medio de supervivencia. En el caso de Jamie se realizó la cirugía, como ya hemos visto, y se pautó una dieta de prescripción veterinaria diabética. Además, se le añadieron los inhibidores de tirosinquinasa y lleva normoglicémico un año post cirugía. En el caso de Jamie, como se detectaron o se sospechaba de una posible metástasis, el tiempo de vida media ha sido mayor al esperado y bueno, esto confirma, ¿no?, la ventaja de meter a cirugía a estos pacientes y mejorar su calidad de vida. Esta es la bibliografía que yo os recomiendo y muchas gracias por vuestra atención.